Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy 26 de abril de 2022, los 200 Libres junto con el CIPAI, el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, les damos la bienvenida a la sesión que intitulamos El litio, el debate que sigue. Sean ustedes bienvenidos. Nos alegra mucho contar con Alberto Peralta, con Guillermo Macías Díaz Infante y con don Luis Benavides y Lizaliturri para esta sesión. Y hoy que nos acompañan el ex regidor de Puebla, Francisco Baeza, miembro de 200 Libres, y nuestro amigo Alejandro Bernal, ex secretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes. Sean ustedes bienvenidos. Los dejo en la palabra con Alberto Peralta Merino, Atilio Alberto, abogado, escritor, jurista mexicano, para introducirnos en esta cuestión de lo que continúa para seguir debatiendo sobre el litio y lo que viene en camino de manera legal después de esta reforma eléctrica que propuso el presidente de la República y luego la aprobación de la ley minera por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados ahorita. Bienvenido, Atilio Alberto, por favor, estás en la palabra. No se ve su imagen. Debe de estar conectando de alguna manera. Puebla tuvo lluvias esta tarde, es probable que pueda haber cierta interferencia en las comunicaciones. ¿Nos escuchas, Beto? Denos un minuto para que podamos comenzar, que pueda entrar otra vez el abogado Peralta, por favor. Prefieren sí conmigo. Ese record en progress no sé qué significa, pero bueno, son cosas de estas dispositivos digitales. Bien, el día reciente se aprobó una reforma a la ley minera, es una ley secundaria, mediante la cual yo sí digo que se nacionalizó el litio porque hay una corriente de derecho internacional, público y administrativo. Su máxima exponente fue un abogado chileno muy interesante, Moreal se apellidaba, fue el abogado que defendió la nacionalización del cobre por parte del gobierno de Salvador Allende ante los tribunales de Nueva York, y que dice se expropian bienes, se nacionalizan actividades económicas, no forzosamente quiere decir que hay una apropiación inmobiliaria. No toda, no es una nomenclatura aceptada por todos los juristas, no sé si quizás ya estoy de acuerdo con ella, pero es una corriente que sí las determina. Se expropian bienes, se nacionalizan actividades. La forma tradicional de nacionalizar actividades, en el caso del petróleo, pues se expropiaron universalidades. Todo el mundo recuerda el decreto
de Lázaro Cárdenas, que redactó don Raúl Castellano Jiménez. Quedan expropiados por causa de utilidad pública y para bien de la nación los bienes muebles e inmuebles de las siguientes compañías: Huasteca Petroleum Company, etcétera, etcétera. No siempre es expropiando. Don Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica comprando acciones en el mercado bursátil. Creo que ni siquiera fue en el mercado bursátil, creo que fue una oferta directa, pero bueno, eso no lo sé a detalle. Recientemente el candidato a la presidencia de la República de Colombia, al señor Gustavo Petro, se le ha reclamado eso, que se iba a nacionalizar y se iba a expropiar, y dijo, no, yo voy a hacer oferta de compras. Y eso pues es una operación de derecho civil, con un efecto administrativo, obviamente, ¿no? Y otra posibilidad de nacionalizar actividades, pues la abrió precisamente Miguel de la Madrid, fíjense, en el artículo 28 constitucional, cuando dice que son actividades exclusivas del Estado, que se prestarán a través de organismos descentralizados, las que se prevén en el párrafo cuarto, se enumeran y se dice, y aquellas que determine una ley del Congreso. Entonces, una ley del Congreso puede nacionalizar actividades. No se afectan los bienes existentes, porque incluso ustedes recordarán que cuando estuvo con nosotros Armando Echeverry, y que se preveía la nacionalización del litio a nivel de reforma constitucional, se dijo que esta no iba a tener efectos retroactivos. Alguien recordará que yo le comentaba que si estaba en la disposición constitucional sí podía tener esos efectos, que era solo que si fuese en la ley secundaria tendría que estar restringidos. Y él dijo que sí, que estaban conscientes de eso, pero que lo que no se quería era ahuyentar inversiones. Así que no tendría efectos retroactivos siendo una disposición transitoria constitucional, pues muchísimo menos siendo una disposición secundaria como lo es a la fecha. Queda otro problema ahí digno de dilucidar, es aquellos que ya tienen una concesión establecida sobre todos los minerales del suelo. ¿Puede decirse que se les aplicará retroactivamente esta disposición y podrán ampararse? Pues yo creo que no, porque seguirán teniendo la concesión sobre la explotación de los minerales. Ahorita vamos a entrar a eso, incluido el litio. Pero la comercialización tendrá que ser forzosamente a través de un organismo público centralizado nuevo a crearse, porque esa actividad sí queda reservada al Estado, se nacionalizan las actividades. Uno de los agravios si es un monopolio, si viola el artículo 28 constitucional, si viola las reglas del TEMEC y de la Organización Mundial de Comercio. Miren, este es un libro muy interesante que escribió don Fernando Vázquez Pando y su entonces esposa, la actual ministra de la Corte, Loreto Ortiz Alf. Y es yo creo que lo mejor que se escribió sobre el Tratado de Libre Comercio del 94. En el Tratado de Libre Comercio del 94 sobre monopolios se establecía de manera específica que el Telecán no le impedirá a las partes constituir nuevos monopolios o ampliar los existentes después de la entrada en vigor del tratado. Sin embargo, si se constituye un nuevo monopolio o se amplía alguno que pueda afectar nacionales residentes de los estados partes, se deberá notificar en forma escrita y previamente, si es posible, dicha constitución o ampliación. Claro, esto es una disposición que se refiere al Telecán de 94. El Telecán de 94 tenía esta disposición, que es el capítulo 15, y en el capítulo 11 la protección de inversiones. En el TEMEC, hasta donde tengo entendido, el equivalente al 15 es el 22 y el equivalente al 11 al 14. Eso lo estuve solo ojeando, pero no encontré nada en disposición en contrario. Así que el TEMEC no se transgrede nomás por esta nueva disposición. Tampoco la Constitución, puesto que el artículo 28, por lo que hace el artículo 28, dice, el Estado podrá prestar estas actividades y aquellas que determinen como estratégica una ley del Congreso. Se dice que ya estaban declaradas como actividades propias del Estado desde el 1917, pero tengo mis dudas. El párrafo cuarto del 27, tradicionalmente por pereza mental, los juristas solemos pensar que se refiere solo al subsuelo, o que preferentemente se refiere al subsuelo. Realmente no, puede estar, como es el caso del litio. El litio no está en el subsuelo, el litio es una costra sobre la superficie.
Sin embargo, también amplía la superficie, dice, sobre todo aquellos metales o metaloides o minerales. Todo esto surgió por una duda. El señor Gabriel Cuadri dijo que se iba a explotar este metal. Pues yo había entendido que era un mineral, no un metal. La tabla periódica de los elementos lo señala ciertamente como un metal, pero como un metal no metálico o metaloide. Pero ese no es el punto, bueno, la Constitución aquí es amplia en su interpretación y amplia en su disposición, porque dice sales, minerales, yacimientos, etcétera. Pero el problema es que el litio tampoco es un mineral, es un elemento. Y es un mineral si se combina con otro elemento, como es el coltan, por ejemplo. Así que en realidad, pues parece ser que siempre fue propiedad civil, que no estaría, no forzosamente estaría en el 27, en el párrafo cuarto. O sea que no forzosamente Venustiano Carranza es el que lo nacionalizó, a despecho de la propaganda barata que han hecho en la oposición. Y ahorita voy a decir donde sí tendrían que ponerse a hacer cosas los señores de la oposición. Tampoco me parece interesante que les digan traidores a la patria, pero que distraigan su tiempo presentando denuncias, pues es que habla del nivel de liderazgo que ellos tienen. Creo que no es muy superior tampoco el gubernamental, pero bueno, ese es otro tema. El artículo 27 constitucional quizás no está incluyendo al párrafo cuarto, porque insisto, es un elemento, no es un mineral. Claro, el 27 habla de minerales, metales, metaloides, y si es metaloide, pues, pero eso estaría en duda. En cambio, por la disposición que concierne al 28 constitucional y en declararlo una actividad estratégica, pues sí es un mérito de la actual administración y de la actual legislatura, ¿eh? No viene desde 1917. Pónganse a estudiar a fondo antes de hacer memes. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es una pifia terrible, y es lo que yo creo, y yo concentraría en mi argumentación, si tuviera yo que impugnar algo, es que o bueno, creo que es materia del debate interesante y que se enlaza con otros debates por venir, concretamente por lo que hace al electoral, a la reforma electoral, es que la iniciativa se aprobó sin pasar por comisiones, sin que premediara un dictamen de las comisiones legislativas. Miren, aquí está el primer tratado de derecho constitucional que se escribió en México, que es del diputado constituyente del 57, José María del Castillo Velasco. Tiene un artículo muy interesante que es el 66, y el 66 dice: las iniciativas presentadas por el presidente de la República, las legislaturas de los estados y las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisiones, decía la Constitución en 1857. En 1857 no existía la facultad de veto del presidente de la República, y entonces tiene una disposición muy interesante, que es en su artículo 70 o 71, ahorita lo vamos a ver, donde decía que el procedimiento legislativo se podía obviar por decisión de la Cámara, siempre y cuando tuviera el voto de las 2/3 partes. Yo era de la idea de que estas disposiciones provenían del hecho de que no existía el derecho de veto en la cuestión del 57. El veto presidencial se instaura mediante la reforma del 13 de noviembre de 1874. Se propone por primera vez en la circular del 14 de agosto de 1867, pero se instaura en la reforma del 13 de noviembre de 1874, en la cual se instaura el Senado de la República, o se restaura. Yo digo que se instaura porque nuestras instituciones se cuentan a partir de 1857. Lo anterior, pues, es muy pobre, es muy endeble. Pero bueno, se instaura o se restaura el Senado en 1874, pero resulta que en la reforma del 13 de noviembre se contiene el mismo precepto: pasarán a comisiones. No lo dice así la Constitución de 17 desde 17, y a la fecha se remite a la ley orgánica. La ley orgánica es del Congreso y sus reglamentos son los que se establecen que debe pasar previamente a comisiones. La pregunta es si lo puede obviar o no la decisión mayoritaria del Congreso. Yo soy partidario de que sí, y no por lo que diga la Constitución, lo que haya dicho originalmente la Constitución en 1857. En 1857 se exigía un quórum para poder obviar el procedimiento.
Claro, hay que recordar que estamos ante un poder legislativo federal unicameral. La pregunta es si se obviaba el procedimiento sin este quórum especial, mejor dicho, sin esta votación calificada, era 2/3 habiendo quórum. O sea, la mitad más uno, el que habiendo quórum, 2/3. Si se obviaba, podía judicializarse, podía impugnarse esta omisión en el procedimiento legislativo. Bueno, antes de 1878, bajo la corte de José María Iglesias, sí, porque él preveía la existencia de la competencia de origen. Ya bajo la corte de Vallarta, entiendo que mi respuesta es más propia de un político, de un historiador, que de un jurista, porque los juristas sí dicen que hay una hermenéutica precisa donde los conceptos se establecen. Yo, como no creo en eso, yo sí veo las cosas históricamente. ¿A qué viene esto a cuento? Que tiene directa relación con un principio que establecieron los constitucionalistas norteamericanos, y concretamente el juez Story, Joseph Story, y que es la importancia de la autocalificación de la elección de los legisladores. Ya que les gustan tanto los contrapesos, pues el contrapeso, el legislativo, por excelencia, dimana de su poder, y su poder consiste, entre otras cosas, eso sí está en el artículo 60 de la Constitución del 57, en que el poder legislativo autocalifique la validez de su elección. A partir de 1996, entre nosotros, eso no existe por la creación del... Bueno, se creó desde el 90, se creó desde la ley de 86, el Código Electoral de 86, el Tribunal Electoral. Pero en esa época, valiéndose, recordando aquel principio de la incompetencia de origen, nuestros tribunales no entran a calificar la legal integración de los poderes que le son ajenos, o sea, respeta la competencia, la llamada competencia de origen. En esa época el tribunal solo emitía opiniones que validaba o no el colegio electoral correspondiente. En 92 se le dio plena jurisdicción, estableciéndolo como un cuarto poder porque no estaba adscrito al Poder Judicial. En un país en donde todas las instituciones se entienden en función del colapso de las 7 leyes constitucionales de 1836. Quiero ser muy claro, el problema no es de lealtad histórica, es un problema, aquí don Luis nos lo corregirá, es un problema de sistema, es un problema matemático, no histórico. Si en un elemento, si en un sistema se introducen elementos discordantes, se crea entropía. Ahora, ya no nos gusta el sistema, hay que crear otro, pero ponerle parches a un sistema crea entropía y falta de funcionalidad. No es un problema de lealtad histórica, que se puede tener también, pero no es un problema de romanticismo, es un problema de funcionalidad institucional. A partir de 1996, las elecciones del Congreso sí son calificadas de manera heterogénea, por un poder que ajeno al propio Congreso, a diferencia de lo que proponían los constitucionalistas norteamericanos clásicos y lo que era nuestra herencia constitucional tradicional. ¿Qué pasa? Seguramente en un amparo, si el amparista quiere argumentar que no se le aplica retroactivamente el litio porque ya tenía la concesión de antes y por lo tanto, bla, 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 y argumenta que hubo vicio en el procedimiento, en un amparo, le van a decir que los jueces de amparo no entran a la competencia de origen. Sin embargo, ya llevamos muchas causas que no se han definido bien de manera contundente y precisa, en donde por otras vías procesales, la controversia con la acción de inconstitucionalidad, bueno, ahorita vemos eso, sí han en diversos casos entrado a revisar el procedimiento legislativo. Me argumenta Héctor Tenorio Muñoz Cota que lo más probable es que esta observación que yo hago resulte políticamente intrascendente, aunque es digna de observarse, porque la oposición no va a interesarse en impugnar esto, dado que aunque ganaran el agravio y aunque anularan la ley, pues el grupo gobernante, el grupo oficialista, tiene los suficientes votos para volverla a sacar. Entonces resultaría ocioso impugnar. Claro, este es el criterio de una controversia por la compraventa de un caballo, para poner el clásico ejemplo que ponía Emilio Rabasa. Aquí estamos hablando de definiciones políticas institucionales. En la búsqueda de definiciones políticas institucionales, yo sí impugnaría, creo que es menos ocioso eso que andar haciendo miles. Ya desde Venustiano Carranza está, bueno, pero cada quien a su nivel, ¿no? A la oposición con líderes como los que tiene, pues no creo que se pedir demasiado. ¿Por
Creo que es importante hacer esta definición porque se empalma directamente con la reforma electoral que viene. Quiero hacerla volver a nada más reiteradamente, antes de concluir, a esta diferencia entre por vía del amparo no se entra a la competencia de origen, porque así está establecido de manera reiterada, y eventualmente sí se podría entrar a través de otras vías procesales como la controversia o la acción de inconstitucionalidad. Bueno, estas dos vías en sí mismas vienen de la reforma judicial de 94 y son propias de los países que establecen el control de constitucionalidad por órgano político, como es el Consejo de Estado francés, o como eran las 7 leyes constitucionales de 1836. Entonces tenemos aquí una mixtura de instituciones que creo que es muy grave, muy peligroso. Si nos gusta ya el sistema europeo continental, bueno, hay que adoptarlo, ¿no? Pero hay que decirlo claramente. A veces pongo el ejemplo de que, bueno, la definición de matrimonio está establecida por Napoleón desde 1804, ¿eh? Y tiene sus antecedentes en el Concilio de Trento. Eh, si hay dos personas del mismo sexo quieren vivir juntos, pues está bien. Y si eso crea expectativas que hay que proteger, está bien, pero hay otra figura legal para hacerlo. Que ya no nos gusta que las definiciones de Napoleón corresponden a la moral burguesa de una sociedad que ya no existe, ok, entonces demoramos el edificio y creemos uno nuevo, pero no le pongamos parches, porque a la hora de instrumentar y de ejecutar y de resolver los asuntos, nos vamos a topar con problemas como las pensiones alimenticias o como los derechos reconocidos por las instituciones de asistencia social, ¿no? No se pueden tirar 200 años de literatura jurídica de antecedentes jurisprudenciales a la basura de la noche a la mañana. O si se va a hacer, entonces hay que hacer lo mismo que hizo Napoleón en 1804, volver a edificar una instalación y un andamiaje. Bueno, eso es lo que yo quisiera decir sobre estos asuntos de litio y bueno, ya no acaparar la palabra porque además termina siendo muy aburrido. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto Peralta. Quiero dar la palabra a nuestro amigo, abogado aguascalentense, Guillermo Macías Díaz Infante. Adelante, Guillermo. Bienvenido. Gracias. Muy interesantes y doctos los conceptos de nuestro amigo poblano, que nosotros los amigos le decimos el doctor Peralta, porque está doctorado en la vida, gran abogado. Bueno, en este tema del litio, creo que se ha hecho un movimiento jurídico, político, estratégico en México por parte del presidente de la República, siguiendo la consecuencia del procedimiento de explosión que ha tenido el litio en el mundo. Hace 20 años era poco utilizado, era barato, y bueno, de repente la tecnología, el uso de aparatos tecnológicos que requieren energía, pues hace que el litio, la exploración y la producción de litio se expanda de manera exponencial. El litio, que es el tercer elemento formado en el universo después del hidrógeno y el helio, tiene muchas propiedades. Una de las Guillermo, no te escuchamos. Perdiste conexión probablemente.
Guillermo, ¿alcanzas tú a escucharnos? Se fue la luz, me dice. No sé si específicamente, no sé, Alejandro Bernal veo que sí, así que creo que no es un problema, debe ser un problema específicamente ahí de el rumbo donde él está. Está por caer un tormentón, dice. Está Que por se caer aquí conecta. una tormenta, está el aire muy fuerte ahorita en Aguascalientes, muy, muy fuerte. Sí, entonces no es Quizá exclusivo. eso es lo que provocó. Él está en otra parte de aquí mismo de la ciudad, estamos cercanos, pero sí, yo creo que es por eso. Están rachas de viento muy fuertes. Que se conecte por el celular, ¿no? Ok. ¿Está entrando él? Sí, esperamos 30 segundos a que esté su conexión completa, por favor. Guillermo, ¿nos escuchas? ¿Está conectando todavía? Aún no te escuchamos, no estás conectado al audio, Guillermo. Adelante, Guillermo. ¿No se te escucha? No. A ver allí. Ahí te escuchamos correctamente. ¿Te No quedaste más en que que... yo Sí, si quieres continuamos, no te me... vemos y escuchamos. Sí me están viendo porque yo no veo aquí. Sí, ¿Quién sabe qué le pasó? te estamos viendo y te estamos escuchando bien. Te quedaste Bueno. en que el litio era el tercer elemento de la tabla periódica. Es que está por caer un tormentón aquí y se fue la luz momentáneamente y me apagó, entonces estoy por el celular. Perfecto. Sí, el litio se convierte de la noche a la mañana en un elemento, en un producto estratégico a nivel mundial. Su principal característica o su principal propiedad es que no genera energía, sino que es un material que permite la almacenaje de energía en grandes cantidades en poco espacio. Esto ha traído como consecuencia, a raíz de la reducción de tamaños de todos los aparatos tecnológicos que usamos, pues que las baterías tengan una gran capacidad de almacenamiento de la propia energía para su funcionamiento. Y eso ha permitido un gran desarrollo tecnológico en los aparatos celulares, en las computadoras y desde luego ahora en los automóviles, como baterías en los automóviles eléctricos. Hay que señalar que una batería de plomo sin recargarse para un carro eléctrico puede darle una autonomía de 200 kilómetros, y una de litio le puede dar una autonomía de 600 kilómetros. Entonces, pues es una gran diferencia que hay en el aprovechamiento de este producto respecto a este producto natural, respecto de otros bienes. Tiene una infinidad de usos también adicionales, como en la cerámica, y en la medicina hasta se usa para tratar los trastornos disfuncionales de bipolaridad y algunos otros. Entonces, este elemento de la noche a la mañana se convierte prácticamente en el mundo en un bien estratégico que tiene por característica el estar muy poco repartido en el mundo. Es decir, sus depósitos realmente no son diversificados en el globo terráqueo,
sino muy pocos países son los privilegiados en tenerlo, entre ellos el nuestro. México ahorita es, algunos lo consideran el 9º, otros el 10º país en cuanto a reservas probadas, y el país con la mayor reserva probable de litio en el mundo, que es la de Sonora, con 200 y pico de millones de toneladas, lo que lo pondría muy por encima al país en relación a los otros grandes, que son ahorita el llamado Triángulo del Litio, que es Bolivia, Argentina y Chile, y también Australia, China y por ahí algún otro país. Entonces, pues este producto adquiere una gran relevancia a nivel mundial y genera, obviamente, intereses políticos y económicos muy poderosos. Tan es así que el problema del litio fue el causante del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, porque Bolivia se asociaba con los alemanes para la producción y los gringos quedaron fuera del business y pues entonces le movieron el tapete al presidente Evo. Pero bueno, se restablecen las cosas en Bolivia y sigue el camino. Entonces, aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, yo considero, al margen de lo que comenta Atilio, que sería cuestión de profundizarlo, sobre si estaba incluido o no en el 27 constitucional, del párrafo 4, el litio dentro de los recursos de dominio directo de la nación, o no lo estaba, porque pues, se podría dudar de la visión o clarividencia del presidente Carranza, empezando en un elemento que al parecer hasta entonces en el mundo era desconocido, a reserva de unos cuantos químicos o metalúrgicos que lo habían ya detectado. Pero bueno, entonces el asunto es que si lo consideramos dentro del párrafo 4 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre la materia, y es ahí donde viene, desde mi punto de vista, un real proceso de nacionalización, porque se cambia el régimen legal de ser una actividad, la exploración, explotación, aprovechamiento, beneficio del litio, se cambia de ser una actividad concesionable a particulares, ya sean personas físicas o sociedades mexicanas, se cambia a una actividad exclusiva del Estado. Esto es un verdadero proceso de nacionalización, aun cuando la ley no toca las concesiones existentes. Este es un problema que ya lo mencionaba Tilio, no los quiso tocar, no los ha manifestado como tocables el gobierno por la cuestión de no ahuyentar inversiones o no aparecer como un régimen político estatizante, y entonces pues ese es un problema interesante, el de las concesiones que quedan intocadas. Yo considero que por lo pronto, mientras no se descubran más yacimientos en el país o no se amplíen las zonas fuera de las que ya están concesionadas, pues la nacionalización del litio pueden tener no mucho efecto por cuanto a la exploración y explotación, porque la compañía Wanfeng de China, que es la titular de las concesiones por 100 años de Sonora, supuestamente será el yacimiento más grande del mundo, pues según sus propios directivos están en México para quedarse por los próximos 3 siglos. Entonces, porque calculan que es esto que puede durar la explotación del yacimiento para abastecer inclusive al mundo completamente de las necesidades de litio. Entonces, existe la actividad de la comercialización del litio,
esa también sería de dudosa definición en cuanto a si cae dentro del concepto de nacionalización o no. Pero, pues, yo considero que es una decisión interesante y que va a justificar en el futuro medidas o procedimientos del gobierno en relación a estos titulares de las actuales concesiones para tal vez irles haciendo manita de puerco poco a poco y que se vayan alineando a los intereses nacionales en la explotación del litio. Una expresión que dice la realidad del trasfondo de esto que usó el presidente de la República para promover la reforma a la ley minera es que por la importancia estratégica del litio, no queremos como país ser territorio de conflictos entre potencias extranjeras, específicamente Rusia, Estados Unidos y China. Estando el litio en su explotación en manos privadas, pudiera verse, pudiera el país convertirse en un teatro de operaciones de conflictos por la detención de litio, y pues eso nos colocaría como está la actual Ucrania ahorita. Es un territorio de guerra entre dos potencias. Entonces, a mí me parece que la medida es sana. Comparto con Alberto Peralta la inquietud del proceso legislativo, que no se siguió, pero como dice él también, pues, si se impugna, la mayoría morena la vuelve a sacar sin ningún problema. Aquí lo importante va a ser la actividad que desarrolle el organismo que se va a crear dentro de los próximos 90 días hábiles para la administración del litio, y que, pues, ver qué caminos toma para que los ingresos que pueda producir la producción, pueda generar la producción de este bien, realmente, como lo dice la ley, se generen en beneficio de obras y servicios del pueblo de México, que pueden ser no pocos ingresos. Yo creo que genera una cantidad impresionante de dinero, de $400 que estaba la tonelada en 2003, ahorita está en $60,000. Entonces, pues eso puede generar carretadas de dinero que habrá que ver cómo se ejerce dentro de las decisiones gubernamentales por el organismo descentralizado que se va a crear. Y por ahí quiero aclarar una cuestión. La ley sí ya se aprobó por ambas cámaras, inclusive está publicada el día de antier en el periódico oficial, en el diario oficial de la Federación. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista por el momento, y gracias por aguantar aquí el rollo. Guillermo, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones en torno al litio. Lo agradecemos y lo apreciamos. Dejo en la palabra al doctor Luis Benavides, director general del CIPAE, compañero nuestro de los 200 Libres. Él es educador y pensador mexicano. Adelante, don Luis, bienvenido. Digo que me encuentro en un aprieto. Como no soy abogado, mis opiniones son de mero razonamiento. Lo primero que quiero advertir respecto al planteamiento del proceso de aprobación es que en tiempos del presidente Calderón, el fast track
que llevó a aprobar leyes sin pasar por las comisiones, generó 2 leyes que nadie impugnó. Y en tiempo de Peña Nieto se hizo con 3 leyes. Todas ellas referentes justamente a los aspectos pues de explotación o de petróleo, de gas o de minerales. Entonces, bueno, yo creo que ahí no hay elemento de pues, que permitiera que impugnaran los aspectos procesuales. Es mi opinión. Otro aspecto que valdría la pena considerar es que el reglamento interno de la Cámara de Diputados fue modificado en 2017, 19, creo. Y al ser modificado, aquí tenía yo el dato, pero el 18 de diciembre de 2019. Y sobre todo el artículo 77 me parece muy, muy ambiguo, porque dice que basta que alguien presente, uno de los diputados presente una moción para que se cambie el procedimiento, que lo presente por escrito y que sea aprobado en la asamblea. Siendo así, pues ya el problema de impugnación por no pasar por las comisiones, yo creo que ya quedaría resuelto. Esto por lo que respecta al aspecto de procedimiento. 2 cosas a mí me saltan. El litio, ¿verdad? Como se puede utilizar para el almacenamiento de energía, pues tiene que ser purificado y tiene que ser extraído con procedimientos y tecnologías no suficientemente estudiadas. Lo que hay en Sonora es fundamentalmente carbonato de litio. Y los chinos tampoco tienen todavía bien desarrollada la tecnología para extraer el litio. Por eso no lo han hecho. Aunque ya tienen la concesión y todo, no tienen suficiente tecnología. Entonces, esto abre caminos muy interesantes para México. Tenemos extraordinarios científicos en las universidades. Y ahí sería un reto el que se desarrollaran tecnologías para la utilización del carbonato de litio, para poder extraer el litio del carbonato de litio, ¿verdad? Creo que no es fácil, porque si fuera fácil ya lo habrían hecho muchos, porque hay abundancia en otros lados también de carbonato de litio. En el mismo el lugar donde ahorita hay guerra, ¿verdad? Existe carbonato de litio. Entonces, aquí yo creo que la gran oportunidad es para que nuestros científicos, ¿verdad? El CONACYT mismo, pues enfocara su fuerza a desarrollar tecnologías que nos permitieran aprovechar el litio, ¿no? Si no, se va a quedar simplemente como venta de carbonato de litio para que otros, pues, a ver cómo lo procesan con su propia tecnología. Y si nosotros desarrollamos esa tecnología y la patentamos, pues podemos hacer el uso de la patente, ¿verdad?
teniendo ganancias en ese aspecto. Este es uno de los aspectos. El otro aspecto que a mí me preocupaba y que de alguna manera me hace ruido es el aspecto del monopolio. Si el Estado puede tener monopolios o no puede tener monopolios. Hay acuerdos internacionales que de alguna manera limitan al Estado sobre la comercialización monopólica, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde sí podría haber algunas discusiones, sobre todo de corte en las cortes externas a México. Y como digo, son opiniones, son reflexiones en torno a este paso extraordinario que se atrevió a dar el presidente de la República, ¿verdad? Y finalmente, para concluir mi intervención, que como ven es un poco desilvanada porque no ha seguido una lógica jurídica que no tengo, ¿no? Hay otro elemento que a mí me llama mucho la atención, que fue la ausencia para la votación de la ley por parte de un gran número de diputados. Ahí es donde creo que su ausencia no está justificada y se les puede demandar por rompimiento al reglamento interno de la Cámara, porque no hay justificación, ni siquiera la pueden presentar por escrito. Y ahí el artículo 77 o 76 del reglamento es muy preciso, que si no hay, si no se justifica la ausencia, tiene que ser penalizada, sea económicamente o sea como sea. Entonces ahí sería un espacio interesante para debatir, ¿no? Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, don Luis, por sus reflexiones. Gracias, Beto Peralta. Gracias, Guillermo Macías. Tenemos abierto la sesión para quien desee preguntar algo, para quien quiera hacer un comentario o externar una opinión. Bienvenidos todos, por favor. De ustedes, ¿alguien más quiere? Beto Peralta, Guillermo Macías, ¿quieren comentar algo más? Adelante, Beto Peralta. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo soy de la idea de que habiendo quórum, la asamblea es soberana para decidir. Porque soy de la idea de que tenemos que volver tarde que temprano a la autocalificación de las elecciones del sistema electoral, onerosísimo de la calificación, de la heterocalificación primero por una institución, por una paraestatal, que es lo que es un organismo público centralizado, ¿no? Ciudadano o no ciudadano, nunca ha estado en manos de extranjeros, la elección hasta donde yo sé, pero bueno, ni de menores de edad, pero bueno. Y pues, la posterior existencia de un tribunal, pues que atenta contra un principio que es el de la competencia de origen. Es más, si nos gusta la vieja tesis de José María Iglesias, que a mí sí me gusta, pues que se envíe de amparo, ¿no? Que se envíe de amparo, se califique si la autoridad está legítimamente constituida o no, ¿no? Como lo proponía Iglesias, no veo por qué un aparato especial, tan caro, tan oneroso, tan ineficiente, tan arbitrario, por lo que hace a... Bueno, nos mandó una felicitación, por cierto, el magistrado Felipe Barrera, ¿no? No se asomó, pero el caso es que nos mandó una felicitación por esta sesión, pero bueno.
Felipe Fuentes Barrera. Pero no me refiero tanto al tribunal como al instituto electoral, un instituto que cambia ley aplicable, como lo hizo en el proceso de Puebla, aplicando de manera arbitraria la ley general, que pospone los comicios en Hidalgo y en Coahuila en contra del texto expreso de la Constitución, que pretende impedir un procedimiento constitucionalmente establecido, como una revocación de mandato, por lo menos dilatar, si no impedir. Me parece que es un Estado dentro del Estado, un cuarto poder que no se expresa abiertamente como tal. Pero bueno, como soy partidario de que se vuelva la autocalificación y el sistema constitucional tradicional, sí soy partidario abiertamente de ese criterio. Pero los señores de la oposición no, y creo que podrían contribuir mucho una oposición valiente, una oposición inteligente, una oposición constructiva. Aportaría mucho más impugnando la ley minera por un problema de procedimiento legislativo que amenazando con que se va a demandar a los que les digamos que son traidores a la patria, que también se me hace una ridiculez andar haciendo señalamiento, por cierto. Pero creo que se aportaría mucho más para definir el rumbo institucional del país, ¿no? Muchísimo más. Y que sería, por lo tanto, una oposición más valiosa. Claro, no tienen líderes políticos, tienen estrategas en mercado técnico, que no sé por qué confunden con lo mismo cuando no tienen nada que ver. Y por esto, precisamente, José María Castillo Velasco expresa muy claramente lo de sancionar a los diputados ausentes y señala por los medios de coacción que establezca la propia Cámara. Entre nosotros no se ha llegado ya a ese extremo. Sí se señala como sanción tradicional, salvo que en esto me quiera corregir y precisar Guillermo Macías, que seguramente conoce el tema más que yo, que es o Alejandro Bernal, seguramente, ¿no? Que es la pérdida de la dieta, ¿no? Si te ausentaste de la sesión, pues por lo menos la dieta correspondiente a ese día tendrán que rebanárselas, ¿no? Esa es la sanción que a la fecha está prevista, hasta donde yo alcanzo. Tengo ahorita la mente, la verdad es que lo tengo todo en memoria, ni modo que lo vea achicado de manera expresa. Déjenme decirles que este cambio que habíamos visto en la Constitución del 57 y en las reformas del 13 de noviembre de 1874 respecto al texto de la Constitución de 1917, no chequé lo que dice el discurso de Venustiano Carranza, ¿eh? El discurso de inauguración de sesiones del Congreso del 1 de diciembre de 1916 es un clásico de nuestra literatura política. Ignoro, la verdad es que no lo verifiqué, ¿eh? Si dijo algo respecto a este cambio de disposición que hace forzoso el paso a comisiones, como sí lo existía en 1857. E incluso, a pesar de esa disposición forzosa, la Constitución preveía que se podía obviar, por decisión de la Asamblea. Claro, exigía un quórum de 2/3 partes para obviar el procedimiento. Actualmente ya no, porque esa disposición tenía que, era en suplencia de la falta de existencia del veto presidencial. Es como no establecimos el veto presidencial al estilo norteamericano, la sustitución que encontramos en 1857 fue esa. Pero bueno, esos serían nada más mis comentarios, salvo que alguien más quiera comentar otra cosa. Gracias. Gracias, Beto. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta? Adelante, Guillermo Macías Díaz Infante, por favor. Gracias. Bueno, quiero seguir con una idea que externó el doctor Benavides en relación a la incapacidad actual de la explotación de los yacimientos mexicanos de litio, aun cuando las acciones están en manos de la empresa Ganfeng China, que pagó $264 millones por esas acciones. Ellos tienen planeado la explotación ya en forma de litio a partir de 2023 o 2024, precisamente porque, como lo apuntaba el doctor Benavides, todavía no se cuentan con los procedimientos técnicos necesarios para desarrollar esa actividad. Esto es lo que tengo entendido, para lo cual se había asociado Bolivia con Alemania, con el fin de explotar el salar de Uyumi, ¿cómo se llama el salar de allá? Yumi, sí. Uyuni,
no voy a vender materia prima, voy a vender ya asociado con los alemanes un producto ya hecho. O sea, voy a vender las pilas. Esto es lo que, o sea, a través del beneficio del litio, el beneficio que es la extracción del mineral de los elementos con los que está mezclado, y convertirlo en un producto útil, ya transformado industrialmente, pues fue lo que llevó al conflicto aquel que ya afortunadamente fue superado. Creo yo que el doctor Benavides tiene mucha razón, y es una cuestión que debería realmente de ser atendida por el gobierno, que es apoyar, impulsar la creatividad y el enorme ingenio mexicano para desarrollar este tipo de tecnología que aún se requiere para el procesamiento del litio. Entonces creo que ahí hay un gran campo de acción para el gobierno y para los mexicanos industriosos, ingeniosos, que vaya, con toda la técnica del alambrito, pero somos un pueblo muy ingenioso. Entonces, y sobre todo considerando que es un producto, los chinos están diciendo, voy a quedarme 300 años allí, o sea, ya están viendo la enorme trascendencia de la explotación de este producto. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, doctor, sería muy importante que usted lo pregone a los cuatro vientos, que eso es muy importante que se realice. Ese es un comentario. Muchas gracias, Guillermo. Sigue abierto el micrófono para quien desee. Alberto Peralta. Nada más comentar algo interesante que había destacado Guillermo Macías en su exposición, en su primera exposición. Si nacionalizamos la actividad comercial correspondiente al litio, pero respetamos los derechos adquiridos a la concesionaria china, pues ya estamos en medio del conflicto internacional, ya estamos en medio del choque de trenes y ya somos teatro de operaciones. Quedamos ucranizados de inmediato. Lo más probable es que ahora los norteamericanos nos van a pedir que sí afectemos propiedad privada, lo cual es un margen de maniobra muy interesante. Voy a afectar ahora una concesión dada a una compañía china con el respaldo norteamericano. Suele decirse que algo así pasó con el general Lázaro Cárdenas respecto a las compañías británicas. No solo eran británicas, también había intereses norteamericanos, pero el presidente Roosevelt estaba en conflicto con ellos, ¿no? Curiosamente, uno de los embajadores más queridos, lástima que no llegaron nuestros amigos de la Embajada de Venezuela, porque uno de los embajadores más queridos que ha tenido México, que ha habido en México, precisamente fue Josephus Daniels, que curiosamente ordenó la invasión a Veracruz en 1914. Sin embargo, pues es más, cuando le nombraron embajador en México, él ya ni se acordaba de la orden dada de San Martín. Y resulta que en México, lejos de tener una animadversión, resultó pues de una gran popularidad. Le llevaron, Vicente Lombardo Toledano le llevó Marianitas cuando dejó la embajada, cosa curiosa. Quizás tengamos un escenario relativamente parecido ahora, o viceversa, o los chinos nos den un respaldo más allá del sorprendente. Hay un gran margen de maniobra para una operación diplomática y de negociación de muy altos vuelos. Diplomático militar, no es nada más diplomática, pero bueno, perdón. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si me es permitido, que modero, quisiera hacer un par de preguntas yo. La primera es, en las leyes que manifestó que hubo una aprobación fast track por parte del Congreso, que nos comentaba el doctor Benavides, en el caso de que esta ley minera fuera impugnada por el proceso que llevó a cabo, ¿qué sucedería con las otras? ¿Podrían impugnarse? ¿No hay nada? ¿No? ¿O lo que resultó de las otras sirva para sentar un precedente sobre esta actual? Esa es una pregunta. Si desean, adelante, por favor. Adelante.
El plazo para impugnar es 30 días a partir de su publicación. Aquellas no se impugnaron en tiempo y forma. Tampoco es precedente para confirmar su validez el que no se hayan impugnado. Sería una situación distinta. Gracias. Y la segunda, doctor Benavides, ¿cómo hacer o cómo crear a estos científicos mexicanos, cómo lograr que pueda existir este desarrollo, ya sea coordinado por el Estado, ya sea por iniciativa privada, para poder tener el aprovechamiento del litio a través del carbonato de litio? Pues yo creo que las universidades tienen a las personas más sabias del país, aunque no se note, pero plantearles que ese podría ser un papel real de las universidades, en vez de estar peleándose por los centavos del CONACYT, ¿verdad? Que sean por millones, ¿verdad? Que beneficien a las universidades y que beneficien la investigación. Si la investigación en México se pierde porque está dedicada a individuos, no a problemas. Y este es un gran problema por resolver. Si se juntaran transdisciplinariamente nuestros sabios universitarios, seguramente podría, ¿verdad? Que es la mejor vacuna que se ha hecho contra el coronavirus, ya reconocido internacionalmente. Pues ahora que sea carbonato de litio convertido en litio. Muchas gracias, don Luis, y muchas gracias a todos. ¿Algún comentario más de alguno de ustedes? Pues muchas gracias, los 200 libres y el CIPAY agradecemos sus propuestas y presentación del día de hoy para continuar con el debate del litio y hacia dónde puede dirigirse el país a través de sus diputados y a través de sus ciudadanos. Les damos las gracias y nos vemos para la próxima sesión. Hasta pronto. Adiós.